Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es genial tenerlos por aquí. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título ya les habrá dado una pista. Can Yaman confiesa su radical cambio con The Method de Mir. Te sorprenderá. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en la vida de estos dos titanes de la actuación turca y explorar las profundidades de un cambio que, según las propias palabras de Can, ha sido monumental, especialmente en relación con su conexión con Demet. Prepárense para un viaje a través de los entresijos de la fama, las relaciones y las transformaciones personales. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que activen esa campanita y se suscriban a nuestro canal. No querrán perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque siempre traemos lo más jugoso y aclamado del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, ese actor que nos conquistó a todos con su carisma y su imponente presencia en pantalla, ha hecho unas declaraciones que han revolucionado las redes y los foros de fans. Durante una reciente entrevista, Can se abrió sobre cómo su relación y su trabajo junto a The Method de Mir, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkenci-Kuş, marcaron un punto de inflexión en su vida y en su perspectiva. No hablamos de un simple cambio de look o de un nuevo proyecto, sino de algo mucho más profundo, un cambio interno que lo ha llevado a replantearse aspectos fundamentales de su carrera y de su vida personal. Los fanáticos de Erkenci-Kuş saben perfectamente la química explosiva que existía entre Can y Demet en pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemayın se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca y, por extensión, de muchas partes del mundo. Esa chispa, esa conexión tan genuina, ¿era solo actuación o había algo más? Si bien ambos han sido siempre muy reservados sobre su vida privada, los rumores y las especulaciones siempre han estado a la orden del día. Pero ahora, con estas nuevas confesiones de Can, se abre una ventana fascinante a lo que realmente significó esa etapa. Según Can, trabajar con Demet no solo fue una experiencia profesional gratificante, sino que también le permitió crecer como persona y como actor de una manera inesperada. Él mismo ha confesado que antes de Erkenci-Kuş, su enfoque principal era consolidar su carrera, buscar papeles que lo destacaran y construir una imagen de galán. Sin embargo, la dinámica que se estableció con Demet, la forma en que ambos se complementaban en escena, y la energía que emanaban juntos, le hicieron ver la actuación desde una perspectiva diferente. Habla de una especie de despertar o evolución que experimentó a su lado. Can ha detallado que Demet aportaba una sensibilidad y una profundidad emocional a sus personajes que lo impulsaron a él a ir más allá de lo que creía posible. No se trataba solo de memorizar diálogos o de ejecutar poses, sino de conectar a un nivel más auténtico con sus emociones y las de su compañera. En sus palabras, Demet le enseñó la importancia de la vulnerabilidad en la interpretación, de permitirse ser imperfecto en escena, algo que, confiesa, le resultaba difícil al principio. Él, acostumbrado a proyectar una imagen de seguridad y control, tuvo que aprender a soltarse y a dejarse llevar por la corriente emocional que Demet, con su talento innato, orquestaba magistralmente. Este cambio no se limitó solo al ámbito profesional. Can ha insinuado que la conexión que forjó con Demet también influyó en su manera de ver las relaciones, la amistad e incluso el éxito. Si bien no entra en detalles sobre el tipo de relación que tuvieron, sí deja claro que fue una experiencia transformadora. Menciona que aprendió a valorar más la autenticidad, la comunicación genuina y el apoyo mutuo, cualidades que, según él, encontró en Demet y que le hicieron reflexionar sobre sus propias interacciones y prioridades. Imaginemos por un momento la presión que conlleva ser un actor emergente y de repente alcanzar la fama mundial. Can Yaman experimentó un ascenso meteórico, y en medio de esa vorágine, encontrar a alguien con quien compartir esa experiencia, alguien que te entiende y te impulsa a ser mejor, debe haber sido un bálsamo. Él describe cómo Demet lo ayudó a mantener los pies en la tierra, a recordar por qué amaba la actuación en primer lugar, y a no dejarse consumir por el glamour y las expectativas. Además, Can ha destacado que Demet, al igual que él, es una actriz con una dedicación increíble a su oficio. La forma en que ambos se preparaban para las escenas, la forma en que se retaban mutuamente para alcanzar nuevas cotas de interpretación, debió ser un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento. Habla de una simbiosis creativa, de un intercambio constante de ideas y energía que elevaba el nivel de toda la producción. Y es que cuando dos artistas de este calibre se unen con tal sincronía, el resultado, como vimos en Erkenci-Kuş, es simplemente mágico.
Este cambio del que habla Kant no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una influencia que se fue asentando con el tiempo. Él mismo admite que al principio no era consciente de la magnitud de la transformación, pero con la retrospectiva, se da cuenta de lo mucho que esa etapa marcó su carrera y su desarrollo personal. Ha llegado a decir que Demet le abrió los ojos a nuevas posibilidades, tanto artísticas como vitales. Y aquí viene lo intrigante, ¿cuál es exactamente la naturaleza de este radical cambio? Kant es cuidadoso en sus palabras, pero deja entrever que fue un alejamiento de una visión más egocéntrica de su carrera hacia una más colaborativa y humilde. Pasó de buscar la perfección técnica a buscar la conexión emocional, de querer ser el centro de atención a querer construir escenas en conjunto. También ha insinuado que esta experiencia le ayudó a lidiar mejor con la fama y la atención mediática. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, tener a alguien como Demet, que también navegaba por esas aguas turbulentas, debió ser un apoyo invaluable. Compartir las alegrías y las presiones, tener a alguien que te entendiera sin necesidad de muchas explicaciones, eso debe haber sido un salvavidas. Es interesante cómo las relaciones, tanto románticas como de amistad o laborales, tienen el poder de moldearnos. En este caso, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir parece haber sido un catalizador para que Kant experimentara un crecimiento personal y profesional significativo. Él ha mencionado que antes se sentía más enfocado en la competencia, en demostrar su valía, pero gracias a la influencia de Demet, aprendió a valorar más la colaboración y la sinergia. Kant ha sido muy específico al afirmar que este cambio lo ha hecho un mejor actor y, lo que es más importante, una mejor persona. Ha aprendido a ser más empático, a escuchar más y a valorar las contribuciones de los demás. Para un actor, la empatía es fundamental, y si Demet Özdemir, con su talento y su personalidad, lo ayudó a desarrollar aún más esa cualidad, entonces su impacto fue verdaderamente profundo. En resumen, lo que Can Yaman está confesando es que su tiempo trabajando con Demet Özdemir en Erkencikus fue mucho más que un éxito profesional. Fue una experiencia que lo transformó, que lo hizo cuestionar sus propias motivaciones y que le abrió los ojos a nuevas formas de entender la actuación, las relaciones y la vida misma. Él ha pasado de ser un actor talentoso y ambicioso a ser un artista más completo, más consciente y, por lo que se desprende de sus palabras, más feliz. Este radical cambio del que habla no es superficial, es una evolución interna que ha redefinido su camino. Y ahí lo tienen, amigos. Las sorprendentes confesiones de Can Yaman sobre su radical cambio, influenciado de manera crucial por su experiencia con Demet Özdemir. Ha sido un viaje fascinante para comprender cómo las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, pueden ser los catalizadores más potentes para nuestra evolución. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y, sobre todo, que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen estas confesiones? ¿Creen que la química en pantalla se traslada a la vida real en términos de influencia personal? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus reflexiones y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.